Este es un documental sobre animales y Homo sapiens. Los Homo sapiens también son animales, pero animales muy especiales. Animales que hacen documentales sobre otros animales. Los documentales de animales se filman en tierras salvajes. Este sucede en el Zoológico de Buenos Aires, Argentina. Y tiene como protagonistas a un oso polar holandés y una orangutana alemana. Este es Jorge, un dibujo, pero representa un Homo sapiens. El verdadero Jorge estaba en cuarentena por coronavirus y no pudo venir a filmar. Jorge está comiendo un asado con otros Homo sapiens. Para eso hicieron el siguiente cálculo: 500 gramos de carne animal por Homo sapiens. Y además le sumaron chorizo, morcilla y achuras. El asado era de carne de vaca. En la Argentina hay 54 millones de vacas y 45 millones de argentinos. Para poder hacer asado, los argentinos se pusieron de acuerdo. Llamaron por ley a las vacas objetos semovientes. Esto quiere decir que una vaca es algo que puede moverse por sí mismo y convertirse en asado. Un Homo sapiens también puede moverse por sí mismo, pero no es un objeto semoviente y por lo tanto puede comerse un asado. Por alguna razón que no sabe explicar, a Jorge le encanta ver animales en vivo y en directo, no solo en documentales. Para poder entrar al Zoológico de Buenos Aires, Jorge debe pagar su entrada. Lo hace con un hornero, un yaguareté y un guanaco. Después de comprar sus galletitas para alimentar animales, Jorge empieza su visita observando a Winner, que es un oso polar. Pero no nació en el Ártico. Nació en un zoológico de Rotterdam, en Holanda. Después se mudó al zoológico de Santiago, en Chile. Y finalmente llegó al zoológico de Palermo, en Buenos Aires. A Jorge le fascinan los elefantes. Y esta simpática elefanta se llama Mara. Mara nació en cautiverio en la India. Vivió en el zoológico Hagenbeck de Alemania. Trabajó en un circo. Y ahora Jorge la ve en un templo hindú en Buenos Aires. Este templo hindú, junto a la Lorera, el templo de Vesta y otros 20 edificios, fuentes y obras de arte, fueron declarados Patrimonio Histórico y son el conjunto más grande e importante de la ciudad. Muy cerca de donde está Jorge está Kim, un Homo sapiens coreano. Kim le saca fotos a Sandra, una orangutana. Mientras que los coreanos pueden encontrarse en todo el mundo, los orangutanes solo pueden encontrarse en las islas de Borneo, Sumatra y en los zoológicos. Sandra nació en el zoológico de Rostock, Alemania. De joven viajó al zoológico de Buenos Aires. Y pronto será el primer animal del mundo en dejar de ser objeto semoviente y pasar a ser persona no humana. Mientras Jorge sigue viendo objetos semovientes, afuera hay otros Homo sapiens, los manifestantes. Y a muchos no les gusta la idea de comer asado. En julio del 2012, los manifestantes protestaron. No querían un jardín zoológico, querían un jardín ecológico. Su propuesta sería olvidada, pero unos meses después, durante la Navidad, todo iba a cambiar. El último oso polar del zoo murió víctima de las altas temperaturas. También creen que lo afectó la pirotecnia de Nochebuena. Eso habría incidido en su sistema nervioso, provocando una situación de muy fuerte estrés.
porque a mí me está haciendo muy mal, como toda esta gente que hoy nos vinimos a manifestar de forma totalmente autónoma, esta matanza y esta crueldad y esta tortura. Me parece que criar a los chicos con que tengan que venir a un zoológico es como criarlos con una visita guiada a la ESMA. No queremos esta cárcel, queremos liberación. La muerte de Wiener revivió las protestas. Al año siguiente, 2.500 Homo sapiens manifestantes hicieron un nuevo abrazo al zoológico. ¡Animal! ¡Liberación! ¡Animal! ¡Liberación! Esto es el principio del fin. Ella es la Homo sapiens Malala. Es una ferviente activista por la liberación de los animales y una de las referentes del grupo Sin Zoo. Yo era fotógrafa de moda, bueno, trabajé para diferentes marcas y un día, no sé, adopté un perro de la calle que era cojo y me di cuenta que el perro de noche soñaba. Y le empecé a ver como que no era simplemente un perro, sino que era un ser sintiente. Y bueno, primero empecé a dejar de fotografiar pieles naturales. Y después rápidamente, bueno, me hice vegetariana vegana y llegué al activismo del zoológico un poco por casualidad. Se arma el abrazo al zoo, el primer abrazo al zoo, el del 2012. Surgió, no sé, como espontáneo, esto de la necesidad de poder abrazar ese espacio gigantesco, que por supuesto no llegamos a abrazarlo. Y a fin de ese año muere Wiener. Muere porque lo encierran a las 6 de la tarde y vuelven a abrir su recinto interno a las 10 de la mañana siguiente. ¿Por qué lo encierran? Porque justo enfrente, en la rural, era un clásico, la noche del 24, hacer un show de fuegos artificiales. La gente pagaba por el cubierto en la rural y hacer su show de fuegos artificiales. La sociedad rural es el lugar donde los Homo sapiens argentinos que crían vacas y otros animales se reúnen para elegir a los grandes campeones. Cada toro campeón atiende a muchísimas vacas y de ellas nacerán los terneros que darán los mejores asados. Esto es el Ártico, el lugar donde los osos polares nacen, viven y mueren. Pero recordemos que nuestro oso polar no nació en el Ártico. Nació en un zoológico. A Wiener le encanta comer carne, pollo y pescado. Es lo que más le gusta comer, es el pescado. Y atrás de esa puerta es donde él tiene su pieza, donde él duerme a la noche. Al llegar a la ciudad, se alojó en uno de los recintos más modernos de la época y era el único animal que los chicos podían ver nadar bajo el agua. Como es común en los zoológicos, los niños les ponen el nombre a los animales que llegan. Lo llamaron Wiener, que en inglés quiere decir ganador. Él es el Homo sapiens Claudio, naturalista y museólogo. A fin del 2012, era el director del Zoológico de Buenos Aires cuando murió Wiener. Al lado hay una más alta finita, con monos titíes. Le sigue la otra, que es la de Cecilio. El mono Cecilio era un mono araña que fue rescatado por la policía de un departamento de la ciudad de Buenos Aires. ¿Está mi amigo Cecilio? Cecilio. ¿Cómo estamos? Mi amigo. ¿Cómo está mi amigo? ¿Cómo está mi amiguito? ¿Quiere que lo rasque? Cecilio es uno de los huéspedes más ilustres del zoológico. Usualmente, los monos arañas no viven más de 20 años. Cecilio en el zoológico vivió 26. Con Cecilio, no sé, yo sentí algo particular. Sentir que uno no le puede ofrecer... No, es un animal que no podía volver a la naturaleza, porque está totalmente improntado con una conducta que no iba a poder sobrevivir. Muchas veces nos sentimos carceleros. Gaspar, Rita, acá. Acá estoy. Cuando asumo la dirección del Zoológico de Buenos Aires, heredo una colección o una población animal que, por supuesto, yo no hubiera elegido.
ocupando recintos, espacios y recursos que yo podría asignar a la fauna argentina amenazada de extinción. Entre esos seres vivos estaba una pareja de osos polares. Mi objetivo era derivar esos osos polares, darlos en canje por una o dos parejas de nutria gigante, un mamífero espectacular que había en Argentina hasta los años 60 y que hoy está extinguido. Y sobrevive también en muchos zoológicos que lo reproducen en cautiverio. Pero en Argentina no hay. Él es el Homo sapiens Miguel, un veterinario que no sabe solo de perros y gatos. Es experto en animales grandes. Fue el director de bienestar animal del zoológico durante muchos años. En ese momento había un oso polar que murió de viejo, se llama Botija. Entonces se decide ver si la hembra que quedaba podíamos traer una pareja para reproducir y se trae un macho desde el Parque Metropolitano, el Zoológico Metropolitano de Santiago de Chile, y ese es Winner, con una personalidad completamente diferente al macho que existía. A ver, un oso polar nunca es manso, ¿no? Nunca pensamos que un oso polar es un oso, es agresivo, es el oso más grande del mundo y que tiene un potencial de agresión terrible. Winner nunca aceptó a la hembra como una hembra pareja reproductora. Siempre se notaba una agresión. La hembra Josefa, superó 30 años, ya no respondía a sus reflejos y en un descuido... El macho, cuando la hembra pasó por el recinto, él tras la reja la llegó a manotear y la hirió de tal forma que el animal terminó muriendo en cuestión de horas. El responsable de la muerte de Josefa, la otra osa polar, no es Winner que le tiró el manotazo y la lastimó. Es el encierro y es la exhibición. Él es el Homo sapiens Ricardo, amicus curiae en el juicio de Sandra. Pero eso nos va a importar más adelante. Lo fundamental es que es especialista en comportamiento animal. No se tira al agua, mira, no quiere. Vamos a decirle, tirate al agua. ¡Agua! No se tira al agua. Fíjense que acá las voces que hay atrás nos sirven para entender que no es un gift. Les presento el infierno. Este animal vive una y otra vez los mismos 4 segundos de vida. Da los mismos 8 pasos, balancea 6 veces la cabeza. Una y otra vez. Se llama estereotipia. Esto es un pacing, es una estereotipia que realiza hacia el lugar de salida. Fíjense que hasta pisa en los mismos lugares. Su cerebro ya está torcido para hacer eso. Algunos lo llaman zoocosis, tiene otro nombre técnico, pero esto es el final de la mala relación humano-animal. Él tenía lo que se llama movimientos estereotipados. Winner tenía el chip quemado. No estaba nervioso, estaba loco. Es realmente la ciudad un volcán en erupción, porque llegar a la térmica de 50 grados con muchísima gente que todavía tiene que hacer las compras navideñas, que todavía tiene que ayudar a Papá Noel para que pueda cumplir con el arbolito, los regalos. Hubo fuegos artificiales, mucho calor. Todo eso sumado a que el recinto no era un recinto refrigerado, manteniendo una temperatura estable y por debajo de lo ambiental, bueno, fue un cóctel fatal. Fue la noche más calurosa que se registraba en los últimos 30 años o 60 años de la Argentina. Mucho calor. Cuando le abren la puerta del recinto al día siguiente, él sale y le da una embolia y se cae redondo en la pileta. Y esa fue la muerte de Winner. Este no era un oso polar del Polo Norte, que es un oso que parece flaco. ¿Por qué? Porque se manejaba la dieta para que no generara esa capa de grasa como la que genera en estado silvestre, porque si no, no hubiera vivido ni 2 días en Buenos Aires. Bueno, el zoológico de Buenos Aires tuvo otros osos polares que vivieron 32, 34 años, muy por encima de los topes de los récords de vida en cautiverio. En los osos polares existen una patología que se llama, hasta la naturaleza, la dilatación y torsión gástrica. Ingestión de aire en un estómago que se infla y que comprime un diafragma y no permite una respiración adecuada. Y si pensamos en un oso polar que termorregula por la boca, es difícil comprobar, es decir, encontrar qué fue primero. Si la alta temperatura provocó una ingesta de aire para tratar de termorregular o
la dilatación gástrica impidió la correcta respiración y provocó la hipertermia que lo llevó a un shock. Porque mínimamente, ya que estás defendiendo los buenos zoológicos, mínimamente ponerle un aire acondicionado. Con los recursos que yo contaba no podía hacer nada. Por supuesto, si me daba más recursos... ¿Un aire acondicionado le salvaba la vida? No sé, tal vez sí o tal vez no, porque el aire acondicionado no es garantía. En la historia del zoológico hubo picos de temperatura elevada. Y esos mismos osos polares, o osos polares más viejos como los que estaban, no les pasó nada. Es decir, creo que va mucho con el individuo. Yo pasé Navidad y fin de año con mi familia dentro del zoológico. No estaba en mi casa descorchando champán, como dicen por ahí. No. Pero yo no puedo estar en todos los recintos al mismo tiempo. Estuve en los que pude, en los que vi, y bueno, desgraciadamente no percibí nada que pudiera corregir en el recinto del oso polar. Me decían, no, Claudio, aguantemos la noticia, no la demos a conocer, dejemos que pasen las fiestas, dejemos correr el tiempo, ahí decimos, no, murió de un paro cardíaco. No. Yo salí a enfrentar la verdad, lo que yo, hasta donde yo sabía por lo menos, la verdad. Decir, no, mira, se murió la noche esta por el calor que hizo. Para muchos miembros del zoológico no murió un oso polar, murió Winner. Tenía nombre y era uno más entre nosotros. Creo que fue la primera vez que se anuncia una muerte y hay una respuesta tan en contra de los zoológicos. Porque cuando murió el otro oso polar, Botija, se anunció la muerte. Y hasta se hizo todo un acto. Y al contrario, fue un acompañamiento en el sentimiento por la muerte de Botija. Y era el oso polar anterior a Winner. Cuando muere Winner, la reacción fue totalmente opuesta. No me esperaba esa reacción. Habiendo trabajado 30 años en la Fundación Vida Silvestre, en una reserva de la ciudad, entonces pensé, pero esta gente me trata como si yo fuera Mengele. Un oso polar tiene que estar en el Polo Norte, no a 50 grados de temperatura en un zoológico en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Pero el abrazo, creo, más contundente fue el abrazo del 2015, que vinieron 3.500 personas y que en el momento donde todos estiramos los brazos, llegamos a dar la vuelta al perímetro, que es enorme. Presentamos nuestro proyecto de ley, concursó contra el proyecto de ley oficial, que es el ecoparque, que fue el que después ganó y el que rige hoy los destinos, para bien y para mal, de los animales del zoológico de Palermo. Estamos tomando una decisión histórica. Él es el Homo sapiens Horacio. Es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los animales y los periodistas lo escuchan atento porque, como dijo, está tomando una decisión histórica. De empezar un proceso de transformación, de transición, donde por supuesto hay que tener muchísimo cuidado en el destino que le damos a cada uno de los 1.500 casi animales que tenemos aquí en el zoológico, que son un tesoro, que los tenemos que cuidar a cada uno de ellos. Vamos a transformar este lugar en un ecoparque muy interactivo, donde por supuesto vamos a darle privilegio a lo que hace al contacto de la gente, de la ciudad y especialmente de los chicos de la ciudad con los animales, pero vamos a apoyarnos mucho más en la tecnología, hoy mecanismos interactivos para que los chicos se enteren, se relacionen. Hay algunas situaciones especiales que podemos traer a algunos animales que en recuperación, en transición, pero no en esta situación de cautiverio de una manera que para nosotros es degradante para los animales, no es la manera de cuidarlos. Y además a esta altura no transmite a los miles, millones de chicos, sobre todo que visitan el zoológico, los valores que nosotros queremos transmitir. Yo sueño incluso que sea parte algún día de la currícula educativa, o sea, que todos pasen por acá como parte del proceso de formación.
Tras 140 años de historia, el emblemático zoológico de Buenos Aires cerró sus puertas. Durante 2 años y medio, nadie pudo entrar. Se restauraron los edificios antiguos, se hicieron nuevos caminos, se plantaron árboles y otras plantas, y se terminaron de trasladar más de 800 animales a diferentes reservas y santuarios del país y del exterior. En diciembre del 2018, el zoológico volvió a abrir sus puertas, pero con muchos menos animales y otro nombre, Ecoparque. Pero, ¿qué es un ecoparque? Ecoparque, nombre masculino, conjunto de instalaciones destinadas a la selección y tratamiento de residuos orgánicos. Él es el Homo sapiens Federico, licenciado en Ciencias Políticas y actualmente director del Ecoparque. A Federico, como a Jorge, le fascina todas las mañanas visitar a los elefantes. Son increíbles. Para él, un ecoparque no es un lugar de tratamiento de residuos orgánicos, pero tampoco es un zoológico. Porque la transformación que estamos haciendo en el ecoparque no es la transformación de un viejo zoológico victoriano a un zoológico moderno, es la transformación a una institución de conservación. Esa institución de conservación tiene otras premisas con respecto a los zoológicos, porque no es lo mismo concebir animales como stock, que es como los zoológicos los conciben. Las instituciones de conservación deberían hablar de un flujo de animales y no de un stock. Eso cambia diametralmente el concepto de la institución. Rescate, rehabilitación y reintroducción. ¿Se puede rescatar, rehabilitar y liberar a todos los individuos y especies que llegan a esta institución? La respuesta es no. Entonces, ¿qué hacemos con los animales que no se pueden liberar? Cambia la función. Ya no va a tener ese individuo una función biológica, sino que va a tener una función educativa. Y la función educativa es fundamental para concientizar a las sociedades respecto de por qué todo lo que hacemos impacta en la biodiversidad mundial. Es por ello que el último rinoceronte en Buenos Aires, el último león, el último camello y todos los demás animales que no puedan ser derivados se quedarán en el ecoparque mientras vivan, para ayudar a la educación ambiental. El ecoparque sigue siendo un zoológico. Tiene un nombre palermero, ayornado, tiene un nombre ecoló, pero sigue siendo un zoológico, porque sigue teniendo animales en exhibición. Es más, hemos logrado muchas cosas en el ecoparque. No solo Cinso, toda la gente, todos los vecinos, que el gobierno de la ciudad diga, mira, acá tengo un punto interesante, ¿no es cierto? Y para hacer de eso una campaña de marketing, que fue lo que hicieron. Ellos anunciaron el cierre del zoológico y que ningún animal más iba a estar exhibido. Bueno, nos mintieron un poquito. Se lograron cosas. Los animales hoy comen todos los días, no es menor. Y la tragedia de Winner marcó claramente un antes y después en la historia de esta institución. Y Winner era un oso polar, o sea, ¿qué parte de polar no se entiende que hace un oso polar a 30 metros de la parada del colectivo 60? Y los zoológicos, o las nuevas instituciones que reemplazan a los zoológicos, tienen que dar esa respuesta. ¿Qué hace un oso polar acá? ¿Qué hace un carpincho acá? ¿O qué hace cualquier animal en el medio de una ciudad? Este animal es una mara. No hay que confundirla con Mara, que es un elefante. Es una mara patagónica, un roedor. Pero esta mara nunca vivió en la Patagonia. Siempre estuvo en el zoológico de Buenos Aires y nunca se dio cuenta que ahora es un ecoparque. Berlín es la capital de Alemania, donde un oso es la mascota oficial de la ciudad. En Berlín no hay un ecoparque, hay un zoológico que está en el centro de la ciudad. Fue el primero de Alemania y se fundó en 1844, casi 50 años antes que el de Buenos Aires. En este zoológico nació y murió otro oso muy famoso. Se llamaba Knut. Pese a que murió, a Knut lo podemos ver. Está embalsamado en el Museo de Historia Natural de Berlín. Knut fue el primer oso nacido en cautiverio en Alemania después de 30 años. Tras ser rechazado por su madre al nacer, fue criado por un trabajador del zoológico, que se hizo muy famoso en Alemania
y por esto fue condecorado con la Medalla al Mérito de Berlín. Todo comenzó cuando un periódico publicó las declaraciones de un activista por los derechos de los animales. Pedía matar al osito polar, ya que su madre lo había rechazado y no tenía que ser criado por humanos. Indignados por esas declaraciones, niños y adultos pidieron salvar la vida de Knut. Y así fue que el oso se transformó en una celebridad. El zoológico incrementó 30% su recaudación y fue el mejor año económico en toda su historia. Knut murió en el 2011, pero al día de hoy sigue siendo recordado y el zoológico de Berlín es el más visitado de toda Europa, con más de 3 millones de visitantes al año, más o menos los mismos que tenía el zoológico de Buenos Aires antes de la muerte de Wiener. A 2 horas de Berlín está la ciudad de Leipzig. La principal atracción, además de la iglesia para la que Bach compuso gran parte de su obra musical, es el zoológico. El zoo de Leipzig tiene la segunda selva tropical interna más grande del mundo. Y el Homo sapiens frank es su oficial de conservación y ecogestión. There is some debate about zoos, of course, in the public. So some people are totally against zoos and some do love them, and fortunately for Leipzig people, they are really proud about the zoo. They care. We have many people, more than 46,000 people having an annual ticket, so to come to the zoo every day. We have around 1.7, 1.8 million visitors per year, and we do have a Friends of the Zoo Association also with more than 1,000 members, and they collect donations. We have more than 1,200 adoptions of animals. So people adopt an animal for 1 year and they pay the food and whatever we need. So there's a lot of support. We also have sponsors. Zoos are a safe, a green place where people can go and spend their time. It's also a place, of course, where people can learn something, get a real in touch to wild animals, which is not possible in other places, at least not with exotic species. Also a legacy, I think. So if we look at Leipzig, it's 141 years old and it's just a part of the cities. El problema con los zoológicos del hemisferio norte, que allá son una gran industria. Vos allá, cuando tenés que hacerle un recinto nuevo a un animal, son millones de euros. Entonces es mucho más difícil cerrar un zoológico por ideología cuando hay una industria detrás. Por eso en Argentina es más fácil cerrar zoológicos, porque la decadencia es muy grande. Más al sur de Leipzig está la ciudad de Nuremberg. Allí también hay un zoológico, uno de los más de 300 que hay en Alemania. Zoo Buenos Aires. Él es el Homo sapiens Lorenzo. Nació en Argentina y ahora es jefe en el área de investigación y conservación del zoológico de Nuremberg. Es clásica estereotipia. Hay ciertas especies que son muy predispuestas a desarrollar comportamiento estereotípico y en la mayor cantidad de casos donde se lo observas es en los zoológicos. Lo tenemos nosotros también, lo tenemos en el macho, lo tenemos en la hembra. Estamos haciendo ciertos estudios ahora y estamos viendo, por ejemplo, si él ahora tiene más interacción con el cuidador, le gusta la mayonesa, pero él está muy interesado en saber qué pasa acá, está curioso. Y yo estoy seguro, si sale ahora para afuera, él se queda ahí y no empieza con ese comportamiento estereotípico en la forma en que lo mostraba si vos lo ignorás y no haces absolutamente nada. Es una de las especies emblemáticas, una de las especies más importantes cuando hablamos de cambio climático. Es una de las especies que posiblemente es la primera que desaparezca, es decir, de las especies estas que son muy llamativas y umbrella species por el tema del cambio climático. Están desapareciendo en el Ártico, la superficie donde estos animales puedan vivir, porque hay cada vez menos hielo. Rompemos ecosistemas, pero en una forma exuberante,
y con eso desaparece el hábitat en donde estas especies viven. Y si nuestra idea es preservar parte de esta biodiversidad, los zoológicos están para eso. Si yo te muestro, no sé, un sapo que tenga también un rol muy importante dentro del ecosistema y yo te diga, mira, este sapo posiblemente desaparezca en los próximos 10 o 15 o 20 años, necesitamos iniciar una estrategia, necesitamos iniciar algo para proteger este anfibio y dame $10.000 y te va a decir, nada, mejor me lo guardo. Si yo te digo, bueno, ahí tengo un oso polar, tengo un orangután, tengo un delfín, es más fácil de ganar a la gente para invertir o para apoyar programas de conservación. Muchas especies hoy en día existen sobre este planeta gracias a los zoológicos. Manejan muy bien lo que es el manejo de poblaciones en donde tenés muy pocos individuos. Porque es lo que tenemos constantemente en los zoológicos. Yo solo tengo 2 tigres y el zoológico de Leipzig tiene 4 tigres y después el otro tiene 5 y yo qué sé, el otro tiene 1 solo. Nosotros tenemos que ver quién tiene que aparearse con quién para mantener la mayor variabilidad genética, para poder llegar a hacer reintroducciones en el momento que sea necesario. Mucha gente piensa de que nosotros humanos no tenemos el derecho de exhibir animales. En el sentido de que nosotros los seres humanos no tenemos que intervenir en procesos naturales. El tema que nosotros lo estamos haciendo desde que existe el ser humano en esta tierra, estamos interviniendo constantemente. ¿Por qué la gente viene al zoológico? Ellos quieren ver algo vivo. ¿Quién tiene la posibilidad de ver un tigre o ver un rinoceronte en su ambiente natural? Y tampoco no es algo que yo apoyaría. Si tenemos un turismo, yo qué sé, masivo para ir a ver, yo qué sé, rinocerontes en África. Yo pienso que es mejor que vengan a los zoológicos. Si tienen la necesidad de ver animales vivos, que vengan a los zoológicos y dejen los otros animales ahí tranquilos. Somali? Bueno, ahora sigue manteniendo. Ja, komm her, Schatz, hopp. Bist du wach? Bist du wach? Nur Kopf? 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 Leg dich. Ja, sehr. Soll ich mal aufstellen? Genau. Hopp. Soll ich mal aufstellen? Kopf, super. Kopf? Ein Kopf, ja. Estas instituciones se crean para salvar lo que está en peligro, para asegurarnos que tengamos futuro más adelante. La naturaleza no va a desaparecer. Ahora se habla de una sexta extinción masiva, ¿no? La naturaleza no está amenazada. El hombre está amenazado. We are competing against other places where people can spend their leisure time. So you have the cinemas, the shopping malls, the fun parks and everything like that. So people can choose to spend their money here or there, and so we are competing.
Homo sapiens vestidos con disfraces de Halloween bailan al compás de la música brasileña, festejando el Día de los Muertos mexicano, pagando la entrada en un zoológico alemán que con las ganancias invierte en más de 80 programas de conservación de especies y construye un edificio de 50 millones de euros para estudiar primates. Para que todo esto nos parezca totalmente normal, tuvieron que pasar muchas cosas. Él es Homo sapiens, el mamífero más exitoso del planeta Tierra. Hace aproximadamente 10.000 años tuvo una idea genial. Se le ocurrió que domesticando otros animales podía tener más tiempo para él. En el antiguo Egipto, Homo sapiens creyó que los animales eran dioses y los representaba como una mezcla de Homo sapiens y animal. Así fue como los Homo sapiens faraones, que también se creían dioses, decidieron que al morir todos debían viajar juntos al más allá. Homo sapiens siempre se sintió atraído por la contemplación de animales salvajes. En la antigua China, el Homo sapiens emperador Wen Wang creó el primer zoológico. Lo hizo llamar el Jardín de la Inteligencia, un lugar exclusivo para la recreación mental. En la antigua Grecia, el Homo sapiens Alejandro Magno fue famoso porque enviaba a su casa todos los animales raros que encontraba en sus expediciones. Para lograr mantenerlos vivos y en cautiverio, los Homo sapiens griegos tuvieron mucho que aprender, incluyendo mantenerse vivos ellos mismos. En la Roma imperial, los Homo sapiens hicieron coliseos, por eso necesitaron muchos animales feroces para peleas y ejecuciones, pero los animales capturados no alcanzaban, y entonces inventaron la reproducción en cautiverio, logrando así tener un flujo constante de animales para matar. Así aparecieron las menageries, que en francés significa casa de fieras. Los animales se coleccionaban y daban estatus social. Homo sapiens reyes eran sus dueños, pero solo podían asombrarse dentro de ellas Homo sapiens nobles. En el siglo XIX, el niño Homo sapiens alemán Karl Hagenbeck observó cómo otros Homo sapiens pagaban a su padre para ver una foca de su propiedad. Y se le ocurrió una idea genial: los zoológicos para todos los que pudieran pagar la entrada. La curiosidad sin fin del Homo sapiens por ver animales salvajes y cosas raras hizo que los zoológicos al principio se parecieran a los circos, llegando a exhibir a otros Homo sapiens de lugares lejanos. Justo en esa época, el Homo sapiens Charles Darwin descubrió que Homo sapiens no era nadie especial, solamente otra especie de primate. Homo sapiens, en vez de deprimirse, se puso a investigar. Y los zoológicos, al estar en las ciudades, eran el lugar perfecto. Justamente, zoológico quiere decir en griego estudio de animales. La idea de mezclar entretenimiento y ciencia fue un éxito. El mundo se pobló de zoológicos donde el primate Homo sapiens pudo asombrarse, aprender y volver a sentirse un poco en casa, como hace 10.000 años atrás. Actualmente hay más de 1.000 zoológicos en el mundo entero, con un 80% de ellos en ciudades. Él es el Homo sapiens Juan Manuel de Rosas, controvertido caudillo que gobernó en la provincia de Buenos Aires. El 3 de febrero de 1852 fue derrotado en la batalla de Caseros. Sin más poder, Rosas se exilió en Gran Bretaña y sus estancias fueron confiscadas. En su famosa casona de Palermo apareció un tesoro sin igual: guacamayos, yaguaretés, guanacos, avestruces y algunos monos. Una colección de animales, podríamos decir uno de los primeros zoológicos o el primer zoológico de Argentina. Esas tierras se confiscan y Sarmiento propone crear el Parque 3 de Febrero. Piensa en una sección zoológico-botánica. Las dos grandes personalidades enfrentadas en el siglo XIX, Juan Manuel de Rosas y Domingo Faustino Sarmiento, tuvieron un punto de encuentro muy curioso en el zoológico. Él es el Homo sapiens Carlos, arquitecto y un gran coleccionista de objetos del Zoológico de Buenos Aires. Todo lo que aparecía lo compraba, porque me parecía que era una cosa que debía conservar, que era un crédito que tenía la ciudad de Buenos Aires contar con ese zoológico. Carlos es también el mayor coleccionista de sanitarios del mundo.
Y además posee la colección más grande de Latinoamérica de objetos de tenis. Los coleccionistas finalmente nos morimos y las colecciones privadas son el origen de todos los museos del mundo. Yo creo que aún hoy llevar a los niños al zoológico, yo he llevado a mis hijos y a mis nietos y me parece que es una cosa que les encanta, pese que ahora el appeal podría haberse reducido porque los niños tienen Animal Planet, Discovery. La experiencia directa de un animal, el olor a zoológico, los sonidos del zoológico son una experiencia muy extraordinaria. Hola, Mara. Hola. Hola, bonita. Pon el pie, la patita. Dale, Mara. Vamos. Vamos que vos podés. Dale, eso. Gracias, Mara. Adiós. Es encantador, ¿no? Pero mucho antes que hubiera elefantes encantadores en Palermo, en el año 1875, Sarmiento impulsó una sección zoológica en el Parque 3 de Febrero. La llamaban el Jardín de Fieras, pero como tenían pocos animales, no tuvo mucho éxito. Por eso los vecinos decidieron donar algunos animales. Sarmiento hizo punta y donó 2 cisnes, Nicolás Lavalle un ñandú, Saturnino Unzué un puma, Onésimo Leguizamón un carpincho, Ladislau Frías 2 chajás y Carlos Pellegrini 2 agutíes. Pero sumar animales autóctonos tampoco funcionó, hasta que el Homo sapiens Pellegrini le acercaría una gran idea al intendente de la ciudad de Buenos Aires. Antes de ser presidente, Carlos Pellegrini era una especie de embajador plenipotenciario. Manda carta advirtiéndole que en Europa se estaban haciendo zoológicos. ¿Y qué es eso? Estimado intendente y amigo, usted ha comprendido que le faltan a nuestra ciudad esos adornos utilísimos que la hagan una verdadera ciudad, y no una simple aglomeración de casas. Difícilmente habrá hoy ciudad más aburrida que Buenos Aires. Usted ha viajado. No hay ciudad que no tenga un zoológico que entretenga a su clase trabajadora. Para admirar una flor se necesita cierto grado de cultura, no así para asombrarse con la salvaje e imponente mirada del león africano. Usted sabrá que el único individuo que hace comercio con animales salvajes es Carlos Hagenbeck, que vive en Hamburgo. Si usted se anima a realizar la idea, yo me ofrezco para realizar el trato y embarcar los animales desde aquí. Un cordial saludo, Carlos Pellegrini. Seid doch mal ruhig und hört zu. Weltbekannt hier auf der Erde, überall auf jedem Fleck. Bei der kleinsten Affenherde ist der Name Hagenbeck. Er holt Löwen, Panther, Rinder aus dem tiefsten Urwald raus. Und mit ein paar Ohleinder stellt er sie dann aus. Der Letzte ringsumher, das ist der Teddybär. Gehen wir mal zu Hagenbeck, 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 dort ist das Ende da, komm weg bei Hagenbeck. Gehen wir mal zu Hagenbeck, 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 so Teddy ist ein lieber Schneck bei Hagenbeck. Finalmente Pellegrini organiza la compra a los Hagenbeck de los animales que nunca se habían visto en la ciudad, y así logró que los porteños comenzaran a tener más interés en el zoológico. Los Hagenbeck eran en realidad cazadores, pero cazadores habían inventado técnicas de
caza incruentas y se convirtieron en los proveedores de prácticamente todos los zoológicos que nacieron casi al mismo tiempo. La tipología Hagenbeck era hacerle unos recintos del lugar donde procedían los animales. En realidad los animales no tienen arquitectura, los animales viven en el mundo natural. Es bizarro el tema, habitáculos como de personas o aún de dioses, porque algunos son templos. En el zoológico de Buenos Aires, el elefantiario es el templo de la diosa Namaste en la India. Unir la zoología con la antropología, con la geografía, darle una referencia del lugar. Esos animales también de alguna manera tenían nacionalidad. Bueno, el primer zoológico se fundó en 1875. El segundo zoológico se funda en 1888. Justamente un mes y pico después que muere Sarmiento, que fue su impulsor. Y se nombra al frente de la institución, pienso yo, la mayor eminencia que había en aquel tiempo en nuestra ciencia, que era Eduardo Ladislao Holmberg. Él decide darle al zoológico un carácter que supere la marca de los países más desarrollados. O sea, no quiso hacer lo mismo, quiso hacer algo superior. Y en mi opinión lo logró. El perfil que él le quiso dar fue de una institución científica. La revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires. Fíjense qué modesta. Que simplemente expresaba esto. La ciencia pública. Y para eso tenemos esto. Lo hacemos con lo que tenemos. Lo segundo que logra es crear un paisaje urbano con curvas, contracurvas, con floraciones de distintos árboles a lo largo del año para que se vayan turnando y cambiando los colores del escenario. El plano del jardín zoológico, hecho por él mismo. El predio originalmente estaba atravesado por la mitad por el ferrocarril. Pasaba el tren. ¿Qué es lo que hizo Holmberg? Desviar el ferrocarril. El predio que estaba partido por dos, él lo unificó. ¿Qué quería lograr él? Que uno pudiera anclar el conocimiento de la naturaleza con la cultura. Vos cuando lo ves de la entrada, parece un gran edificio, parece el Kremlin. Y te acercás y te das cuenta que es muy chiquito. Es el edificio de tipología Hagenbeck, es el recinto más interesante que yo conozco, no solo de acá, sino de todos los zoológicos que yo conozco. Y en el interior había una fuente, había un permanente murmullo de agua y aparte dotaba de humedad a este recinto. De esta manera se accionaban las compuertas por donde los loros quedaban en el exterior o en el interior. Cúpulas acebolladas, no solo en el edificio de mampostería, sino también en las jaulas. Tiene un muy difícil trabajo de curvas y alabeadas, y es extraordinario el estado de conservación. Bizarro todo el concepto, un exterior bizantino, un interior español y pájaros probablemente del Brasil, el trópico, ¿no? Pero el resultado es magnífico. Entonces, en ese contexto de un país que fue potencia, teníamos un zoológico potencia. Sucedió un episodio que podía haber quedado en una anécdota, que donde el presidente de la Nación, en aquel momento, Julio Argentino Roca, decide visitar el jardín zoológico, pero en su carruaje. Holmberg obliga a detener el carruaje, dice que el paseo no es para el esparcimiento de los funcionarios públicos, sino para la educación pública y que es a pie. Pero el entorno de Roca vio esto como una afrenta, como un agravio, una falta de respeto. Lo echan del gobierno de la ciudad, exonerándolo, es decir, impidiéndole que vuelva a ocupar cargos públicos por incompetencia. Lo reemplaza Clemente Onelli. Era italiano, tenía una personalidad muy particular porque era extrovertido, un gran orador. Él no podía tener hijos, entonces con su esposa hacían un culto de los chicos, hasta en la arquitectura. Cuando él desarrolla el templo de Vesta para que las madres puedan ir a amamantar a sus hijos
en un espacio público, seguir recorriendo el parque con los chicos. Ese tipo de experiencias se tornaban inolvidables y le hacía todo para que los chicos vayan. Si el Homo sapiens Holmer fue el director científico del zoológico, el Homo sapiens Onelli fue el director de marketing. Como buen italiano, ornamentó el zoológico con estatuas y monumentos clásicos, el templo de Vesta, las ruinas bizantinas y la glorieta. Como no existía la televisión, qué mejor propaganda que traer a Mimi desde el puerto hasta el zoológico, paseando por todos los barrios porteños. ¡Mira, mamá, una jirafa! Sucedió que en la Segunda Guerra Mundial, en tierra, las grandes ciudades tuvieron que dotarse de baterías antiaéreas. Y los zoológicos, en la periferia de la ciudad, por tener partes construidas y estar deshabitados, se convirtieron en baterías antiaéreas para la defensa de la ciudad. Y por supuesto, por esa razón fueron bombardeados y destruidos. Se destruyeron todos, algunos mucho, totalmente, como el de Berlín, que de esa tipología no quedaba nada, salvo, claro está, el de Buenos Aires. Porque estaba a más de 10.000 kilómetros de la guerra y porque los Homo sapiens argentinos siempre tuvieron mejores cosas que hacer, el Zoo de Buenos Aires se mantuvo muchísimos años más o menos igual. Y sin tener la más mínima intención, terminó siendo el mejor ejemplo conservado en el mundo de un zoológico victoriano. Por eso, es el patrimonio histórico más grande de la ciudad de Buenos Aires. ¿Será porque en todos nosotros vive oculto un niño grande? ¿Será tal vez porque el hombre de este mundo súper tecnificado siente la necesidad imperiosa de establecer contacto con la naturaleza, con el mundo elemental de los animales? La causa no la sabemos, pero lo cierto es que los jardines zoológicos ejercen singular atracción sobre chicos y grandes. ¿Sentirán nostalgias estos animales originarios de lejanas latitudes? Sin embargo, de a poco, los Homo sapiens porteños dejaron de estar orgullosos de su zoológico y empezaron a mirar distinto a los pensionistas de Palermo. Él es el Homo sapiens Gastón, multipremiado creativo argentino. Compitió en el Festival de Cannes y se llevó un gran premio, un León de Oro. Me acuerdo que es la pieza que yo más le mostraba a mis hijos como para blanquear que su papá no era tan malo y no solo vendía hamburguesas y Coca-Cola, que también estaba bien, ¿no? Pero que también hacía cosas lindas. En el año 2006, Gastón y su equipo crearon esta famosa publicidad para el Zoológico de Buenos Aires. Casualmente, los protagonistas también eran un oso polar y un mono.
gran comercial. En ese caso había que hablar de variedad de animales. Y ahí encontrábamos que el oso polar y el mono era como una virtud que un zoológico te junte un oso polar y un mono. Y las cosas que pasaron después, que parecen medio profecía, porque justo tocan los dos animales que tocamos en el comercial. Mucho antes de eso ya había, si los buscan están en internet, había comerciales que agarraban nuestros comercial y le ponían una reja al monito al final. Pero como los Homo sapiens argentinos son animales de extremos, decidieron que volverían a llamar la atención de todo el planeta. El mundo está mirando a la Argentina, es una orangután hembra en el zoológico porteño, se declaró sujeto no humano. Vive en un zoo de Buenos Aires y se ha convertido en el primer primate de la historia al que se le concede un habeas corpus. Орангутан Сандра, яка 33 роки прожила. 媒体拼命捕捉他的一举一动。 Ella es Sandra, la primera orangután en la historia de la humanidad en ser considerada persona no humana. Sandra no nació en la jungla, nació en Alemania, en la ciudad de Rostock, sobre el Báltico. Acá también viven osos polares que no nacieron en el Ártico, junto a elefantes, gorilas, cebras, pandas y jirafas. Todos están entre los más de 4.500 animales que posee el zoológico de Rostock. Fundado en 1899, fue totalmente destruido en la Segunda Guerra y hoy es visitado por más de 500.000 de Homo sapiens. Dos grandes instalaciones son el orgullo del zoológico de Rostock. El Polarium, de 12.500 metros cuadrados donde viven pingüinos y osos polares, diseñado en base a la fisonomía de la bahía de Hudson en Canadá. Y el Darwinium, de 20.000 metros cuadrados, valuado en más de 29 millones de euros, con más de 80 especies de animales, entre las que hay medusas, gorilas y orangutanes, que a diferencia de Sandra, nunca viajaron a Argentina. De los primeros contactos con Sandra, lo que me viene a la mente fue el desafío que sentí mirarle a los ojos. Ella es la Homo sapiens Elena, la jueza del caso Sandra. Su apellido es Liberatori, que en italiano quiere decir libertadores. Asumo como la culpa de todos los seres humanos hacia ella. Como ella nació en cautiverio, ella es un resultado de un hacer humano que yo cuestiono fuertemente. Él es el Homo sapiens Gerardo. Fue quien coordinó la privatización del zoológico de Buenos Aires, que durante más de 100 años había estado a cargo del Estado. Casualmente, justo era el accionista de la empresa que ganó la licitación. En 1995, desde el zoo de Rostock, Sandra llegó al zoológico privado de Buenos Aires. Lo curioso es que al llegar al zoológico de Buenos Aires, Sandra no se llamaba Sandra, se llamaba Marisa. Para todos los chicos de hoy y de siempre, Marisa y Rafael Di Martino donan esta pareja de orangutanes que llevan sus nombres. ¿Pero quiénes son Marisa y Rafael? Medicorp Argentina. Hola, soy Rafael Di Martino, presidente de Medicorp Argentina. Él es el Homo sapiens Rafael. Con su empresa, donó la pareja de orangutanes al zoológico de Buenos Aires. Medicorp fue un gran hijo, me dio mucha felicidad, hasta que un día, me separé de mi exmujer, Marisa, la que llevó el nombre de los orangutanes. Pues yo realmente los doné para los niños de hoy y de siempre, porque el recuerdo siempre lo vas a tener. Yo tenía un convenio con Sofovich, canjes, él compra el zoológico, con varios socios, uno de los cuales era Marcos Dabat. ¿En qué andás? Tenemos 2 orangutanes, me dice, que lo estamos tratando de lograr traer de Alemania. Si no pones una plata, no lo tengo. Yo te lo dono. ¿Te imaginas que se desmaya? Le voy a decir una cosa. ¿Hay alguna forma que pueda recuperar con prensa parte de la inversión? Medicorp Argentina.
En medicina privada, todo mejor. Nada parecido. Lo más maravilloso fue que el alemán me pone una banana en la boca. Me dice, bueno, ahora quédate tranquilo, arrodillate. Viene Marisa, me mira así y me hace con la boca y se lleva su parte de la banana. Así siento los labios de Marisa en mi boca. Él es el Homo sapiens Aldo, doctor y primatólogo especializado en comportamiento. Se empezó a hablar de Sandra, pero era la misma, Marisa. Y Rafael pasó a llamarse Max. Tuvieron viajes a Córdoba. Rafael quedó en Córdoba y murió en Córdoba. Convivió con un macho y tuvieron un hijo hasta que él llegó a una edad que era necesario ya destetarlo y sacarlo. Se lo manda a otro zoológico y ella en un momento vuelve al zoológico de Córdoba a ver a su pareja, pero nunca volvió a tener un interés por la reproducción. Sandra es una orangutana con una gran conexión con los humanos. Hola, gorda, ¿qué se hizo? ¿Mirás? Mírate. ¿Viste? Ella es la Homo sapiens Florencia. Es la responsable de comportamiento animal dentro del ecoparque. Enriquecimiento son técnicas que se utilizan para estimular a los animales a desarrollar comportamientos propios que tengan que ver con la especie, con cada individuo. Sandra es un animal muy inteligente, como todos los orangutanes. Tiene un apego muy fuerte por las personas que la cuidan. En general ella es muy observadora y a veces si los cuidadores están realizando alguna limpieza o algo, ella enseguida observa ese comportamiento y muchas veces la hemos encontrado realizando el mismo comportamiento ella dentro del exhibidor. Cuando yo empecé a observarla, Sandra era un andrajo de pelos largos colorados, donde no sabías un poco qué era la parte de adelante, un poco la parte de atrás, y estaba acostada, completamente olvidada. O sea, tampoco mintamos al respecto de que Sandra no tenía expectativa en el predio este si un abogado no hubiera presentado un recurso de habeas corpus. Él es el Homo sapiens Andrés, importante abogado constitucionalista y nada menos que el abogado de Sandra. Es una artista plástica que hace arte pop, que ahora está exponiendo y vendiendo en Miami, que es amiga de mi esposa y nos hizo estos cuadros a pedido nuestro, con nuestras caras. Siempre me gustaron los cómics, siempre me gustaron los superhéroes y Batman siempre ha sido mi predilecto porque es un hombre como cualquiera de nosotros. Cualquiera puede ser Batman. Cualquiera puede intentar ser Batman. Superman viene de otro planeta, tiene superpoderes, Flash corre más. Batman es cualquiera como nosotros, con ayuda por la tecnología en busca de justicia. Me había llegado un opúsculo muy interesante de un filósofo y constitucionalista alemán que se llama Robert Alexy, que había tomado un episodio de Star Trek donde a un robot humanoide que se llama Data lo querían desmembrar porque la corporación decía que era dueño de ese robot porque quería hacer una producción en serie. Y Data no quiere. Entonces, frente a esto, lo que pide, en base al código intergaláctico, lo que pide Picard es un juicio. Picard demuestra que por más que no sea humano orgánicamente, tiene ciertas características que deben ser resguardadas y deben ser respetadas como si fuera un humano. Sandra me lo corporiza, me permite transformar esa teoría en realidad. Y como yo tengo estas dos características de ser profesor investigador y de ser abogado litigante, y me gusta mucho el litigio constitucional y en derechos humanos, me permitió hacer ese puente. Porque esto se podía haber hecho con una cabra, con un tigre de Bengala. Se eligió uno de los más parecidos, el orangután. Porque estratégicamente es un caso mucho más potable en términos de la identificación que tienen los seres humanos con los grandes simios, de ciertas características que tenemos genéticas como el ADN. La ciencia ha hablado, los orangutanes comparten el chiquicientos% de genoma. Mirá, lo que hay es un conjunto de personas que definieron una cosa llamada genoma, que lo midieron y compararon las medidas. Ahora, eso a vos no te obliga a nada. Agarré 100 monos, les di a todos un enema de Pouloy y el 70% cantó ópera. Estamos hablando de porcentaje.
El chimpancé tiene el 90%, pero el rata creo que tiene el 80%. Pero si vos proponés como similitud genética el orangután, tiene un mayor impacto que si proponés la identidad genética que tenemos con las ratas. La mejor estrategia cuando planteamos el caso Sandra fue buscar un proceso judicial rápido, corto, de alto impacto, y por eso elegimos un habeas corpus. Habeas corpus es traigan el cuerpo. Ella es la Homo sapiens Noelia, secretaria del juzgado número 4 en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando una persona pareciera que está privada de su libertad en forma ilegal, se puede interponer un habeas corpus. Era difícil poder concretarlo porque cuando a una persona humana le otorgan un habeas corpus, el efecto es que esa persona inmediatamente es puesta en libertad. Si a mí me otorgaba el habeas corpus y yo lo aplicaba como si fuera una persona humana, tenía que agarrar a Sandra en la mano y llevármela por Avenida Las Heras a vivir a mi casa. En primera instancia fue rechazado porque le dijeron que un animal no estaba dentro de las personas protegidas por el habeas corpus. En el caso del ciudadano doctor Andrés Gil Domínguez, niego su personería para representar a la orangutana Sandra, pues la representación judicial corresponde solo a personas, y en el caso no estamos frente a una persona, la orangutana Sandra, a quien se pueda válidamente representar, porque el Código Civil argentino, en su redacción actual, determina que los animales son cosas. Lo que está diciendo con este argumento es que Sandra es como una mesa. Y las mesas no tienen representantes. Las mesas se compran, se venden, se destruyen. Nuestros animales son, en nuestros códigos, objetos semovientes. Uno no tiene que ser muy astuto para ligar esto con que somos un país exportador de carne. Entonces vos querés que el animal sea comprable y vendible. Él es el Homo sapiens Eugenio, ex juez de la Corte Suprema de Justicia y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2011 publicó un libro llamado La Pachamama y el humano. Hay otros entes dotados de derechos que no son los derechos humanos, pero no por eso dejan de tener derechos y por ende debemos reconocerle el carácter de portadores de derechos, reconocerle el carácter de persona y habilitar a que cualquiera pueda, en nombre de ellos, ejercer o reclamar la efectividad de estos derechos. Ellos interpusieron un habeas corpus. En primera instancia fue rechazado, en segunda instancia lo mismo, y cuando llegan a casación, ellos llegaron ahí a la máxima instancia que podían llegar en penal. Como dijo Noelia, los abogados de Sandra llegan a la última instancia de apelación, que es la Cámara de Casación. Aquí los jueces, usando los argumentos del libro de Eugenio, emitieron un fallo sin precedentes. Nunca me esperé que tuviésemos una sentencia corta, escueta, pero revolucionaria. A partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática, menester es reconocer al animal el carácter del sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos, animales, son titulares de derechos. Teníamos la base de una teoría normativa puesta por un tribunal de la categoría de la casación, y sobre eso es que armamos la segunda parte de Sandra. Un tribunal había reconocido a Sandra como sujeto de derechos, pero ella, en el zoológico, ni se enteró. Entonces los abogados empezaron a pensar cómo hacer para sacar a Sandra de ahí. Yo determiné ciertos derechos para que fueran efectivamente tutelados a partir de otro proceso, que es la acción de amparo, que es otro proceso rápido, sin obstáculos, que tutela todos aquellos derechos distintos a la libertad física. Y ahí se les ocurrió, evidentemente, a ellos probar otro camino, que fue venir a este fuero y hacer este amparo que nos trajo hasta acá. Recuerdo que estaba sentada en la mesa y recuerdo cuando me trajeron es un printing, ¿no?, que queda. ¿Y qué es esto? Me escucharon todos decir que ahora sí me podía jubilar tranquila porque había cerrado ese círculo inicial de la vocación de ser abogada pensando que me iba a dedicar a defender a los animales. Y fue esa carta que hice yo a Sandra donde le pido perdón y donde ya asumo que soy su jueza. Estábamos desorientados. Si yo te tengo que elegir una palabra, estábamos muy desorientados. Lo que se hizo fundamentalmente es convocar expertos nacionales y expertos extranjeros. Se buscan amigos del tribunal que tienen otro tipo de conocimiento. Amicus curia, que es amigo del tribunal. Yo siempre hacía el mismo chiste, le decía a los estudiantes de veterinaria,
tarde o temprano los van a llamar a algún juicio. Bueno, nunca escupas para arriba, me llamaron a mí. Somos una cepa beligerante, pero no dejamos que la sangre llegue al río. El primer día fue increíble. Era como ir a cenar con la familia Lecter. 13 abogados habíamos. Uno no sabía cuándo se iba a pudrir el tomate. Hoy estamos acá con un tema, en lo personal, reconozco con mucha expectativa y con mucha alegría también, porque creo que se me nota, pero amo los animales y... Esa audiencia, además, fue muy ingenua de nuestra parte. Lo que ocurrió ahí es que todas las partes involucradas tenían definiciones de animales, en el mejor de los casos, dignas del polimodal. Teníamos una mirada que juzgaba la situación de Sandra acorde a lo que nosotros vemos de otro ser humano. Pensamos que era todo lo mismo. Está presente el cuidador de Sandra. Y concretamente en el caso de Sandra, digamos, ¿cómo sabías que estaba bien y cómo sabías cuando no estaba bien? Yo puedo decirte cuando mis perros están contentos y cuando no lo están. Por ejemplo, se ponen tristes cuando ven que me preparo un bolso para irme de viaje. ¿Cómo lo saben? No lo sé. Pero yo lo noto enseguida, todos los días cuando me vengo a trabajar, y se guardan la cucha, está ahí. Proyectos sobre el animal, propiedades del ser humano, y luego hablo como si fueran de él. Ahora, si tu estado de ánimo es, la veo triste, y la argumentación en algún momento se te puede caer. Porque la pregunta va a ser, mostrarme una foto de esta orangutana alegre. Él es el Homo sapiens Juan, secretario privado de la jueza Liberatori. Dentro del juzgado, es el más ducho con la tecnología. Fuimos ahí a buscar materiales y documentales respecto de la inteligencia, la sintiencia, de todo ese tipo de cuestiones, y ahí encontramos este documental de Redes para la Ciencia, que es uno de España, si mal no recuerdo. Se ha descubierto, porque era gallego, una nueva especie inteligente en el planeta Tierra. Entonces, en algún momento, levanto la mano y digo, miren, no es así. Cuando tu perro se aparece en tu cama, 6 de la mañana, con el plato en la boca, ha representado lo que falta y lo que quiere. O sea, quizá el abismo no es entre nosotros y los primates, sino que no hay tal abismo. Y vino Ferrari de una, dijo como que eso era una estupidez total. Y yo digo, apaguen esas computadoras, saquen las computadoras, porque fue como el primer choque entre la ignorancia nuestra y, bueno, empezar a hablar con la gente que sabe. Ahí tuve otra intervención un tanto desdichada. Vamos a ver, algo que no se dijo, me perdonan. Orangután, el hombre del bosque, el hombre de la selva. Orangután, estamos hablando del nombre de la especie de Sandra, el nombre de la especie de Sandra en su idioma, de donde la especie se origina, no hace referencia a un mono, hace referencia al ser humano. Y de golpe escuché mi voz diciendo, larguen Disney. ¿Puedo molestar otra vez? ¿Cómo era? Fraternidad. Fraternidad. Los chimpancés hacen la guerra, cometen homicidios y se comen vivas a sus presas porque son cazadores. Nosotros podemos elegir ser hermanos de los otros, pero recordemos que ese chimpancé tan amable, periódicamente, cuando agarra a uno de otra tribu fuera, lo pone en el piso y le pisotea los testículos hasta que se lo rompe y lo desangra. Esto es un armonizador de Fa. A veces cuando teníamos temas de repente muy estresantes o reuniones un poquito importantes o ciertas cuestiones, y de hecho ha sonado en una audiencia alguna que otra vez, servía como para enfocarse en ese momento, en el aquí, en el ahora, digamos, de la reunión. En medio del lío, con mucha razón, la parte actora empezó a decir, sí, pero ninguno de los expertos que ustedes traen es experto en orangutanes. Cosa que todos dijimos de entrada, porque no hay orangutanes en Argentina. Con lo cual uno no pierde tiempo estudiando animales que no se va a encontrar. Anda a encontrar un primatólogo acá, uno. Una persona que tenga experiencia en orangutanes. No hay. Porque las únicas personas que trataron con orangutanes son los del ecoparque. Y eran parte en el expediente. Entonces no los podíamos llamar a ellos para que oficien de peritos. Entonces encuentran los expertos mundiales del mundo, como decíamos nosotros. La gente que realmente tenía más conocimiento a nivel mundial del asunto. Tuvimos que pedir, digamos, este soporte técnico para la implementación de las audiencias vía Skype,
que son perfectas. No sé, nunca se habían hecho audiencias vía Skype, por lo menos que nosotros sepamos. Como buen criterio, la jueza monta un sistema en el cual trae una intérprete de la UBA. Pero claro, no había conocimiento técnico. Es difícil encontrar un traductor que sea intérprete y que tenga conocimientos, no sé, de biología o de veterinaria. Y entonces, por Skype, los expertos le hablaban a todos los que intervenían. Lo primero que me di cuenta era que era un colega, con lo cual podíamos hablar en jerga, podíamos ir mucho más rápido. El problema es que él no entendía que estaba frente a abogados, entonces él manda etograma. Let me know, has somebody done a study on Sandra's ethogram? Él no está seguro, dice que habría que hacer un Instagram, un estudio sobre Sandra, para ver cómo está su estado psicológico. Histograma. Etograma. Y todos entran a mirar. Entonces yo me inclino y digo, no, no está hecho. Ah, bueno, debería. Entonces le explico, mire. El etograma es una descripción en términos de cambio de postura y posición de las partes del cuerpo de lo que hace el animal. Sandra tiene 30 años. Is 30 years old. ¿Es una orangutana joven o vieja? Is she young? ¿A young orangutana o una non-one? Porque no es lo mismo liberar un animal al cual le quedan 4 años de vida, que le haces más daño trasladándolo que dejándolo en paz, que liberar uno que está en la flor de la edad. Anywhere between, say, 2.5 years of age, all the way up to, say, de 2 años y 8 medio or 9 years. Hasta 8 o 9 años. Segunda entrevista. When do you consider that an orangutan to be young? Because they reproduce so slow, we know that they must live at least into the early 60s for the species to survive in the wild. El primero dijo a los 5 años es joven, el otro dijo a los 30 años es joven. El tomate se pudre cuando llega el tercer entrevistado. Ok, ¿a qué edad es vieja una orangutana? That's an interesting question. It depends entirely on your context. So I think I would refrain from saying whether she is young or old. Prefiero no expedirme. Todo traslado de un silvestre en cautiverio implica riesgo de muerte. Entonces, vos te vas a arriesgar si lo que tenés para ganar balancea el riesgo que corres. Por ejemplo, la mitad de los orangutanes en cautiverio mueren antes de los 30, pero eso quiere decir que hay una mitad que llega mucho más lejos y habrá algún orangután hijo de puta de 70 años. Y después empecé a insistir, déjenme tomar medidas, dejen de decir para mí está bien, para mí está mal. La jueza dijo eso, vino Aldo Giudice, un doctor, y fuimos a tomar medidas de Sandra. Ese llamado significaba que yo podía ser útil a la hora de determinar si un animal detrás de las rejas estaba bien o estaba mal. De las dimensiones del bienestar animal, buena salud, buen alojamiento, confort, buen comportamiento, ¿cómo están? Entonces yo lo que hacía era tomar dónde estaba Sandra haciendo qué. ¿Cuál es la medida que podés tomar de un individuo? Porque yo puedo agarrarlo a todos ustedes, medir la altura y tomar un promedio. El promedio de un individuo. Entonces lo que hicimos fue medir cuántas conductas distintas hacía. Si descansaba, si se desplazaba, si se alimentaba, de qué se alimentaba, si estaba en el recinto interno o en el recinto externo, si exploraba, si manipulaba, si usaba herramientas, si observaba detenidamente algo, si interactuaba con el público. También empecé a observar al público. ¿Qué veía en el público? Mamá, mamá, acá está el gorila. Mamá, mamá, acá la jaula está vacía. Vamos, mijito, que esto es una asquerosidad. Canciones del orangután la cantaban permanentemente. Reacciones buenas, a veces reacciones malas. Y demoraba un minuto en pasar. Un minuto en el cual se paraban, si había algo que observar, sacaban fotos o filmaban algo raudamente y seguían caminando. Veía un muestrario de lo que somos. De 16 sesiones, en las cuales hubo 4 con enriquecimiento, igual el promedio daba que Sandra estaba mucho más tiempo inactiva, que la mayor parte del tiempo estaba tirada en el piso. Descansaba entre 2 y 4 veces lo que estaba publicado que descansaban hembras de esa edad en las reservas. Listo, se acabó.
El ambiente no le da oportunidad de ser orangutana. Claro, uno mira esto y dice un orangután. No. Esto es una piel con algo que parece su cara, pero los cuerpos no existen, existen los comportamientos. Esto es lo que la marea llamada orangután dejó en la playa después de la muerte. Empezaron a haber programas de actividades cognitivas, programas técnicos, científicos, para estimularla, entretenerla. Mano acá. Muy bien. Mano acá. Oreja. Muy bien. Cambió la dieta, estaba muy gorda, ella se puso en línea. Del expediente, lo más lindo era ir a verla un rato, ir hasta allá, tomarme el subte, caminar, llegar, verla, filmarla, volver, mostrar los videos a la doctora. Él es el Homo sapiens Gastón. Dentro del juzgado, se encarga de ir a visitar a Sandra para ver cómo está. Si iba y veía que tenía un vidrio roto, o decirle, cosa que no pasaba, ¿no? Porque la verdad es que estaba muy bien. Cuando voy, uno de los enriquecimientos que les estaban intentando hacer a Sandra era que pinte. Y veo que habían conseguido que Sandra haga la pintura. Yo les pedí que ellos, si podían, dedicársela a la doctora, y firmaron todos los cuidadores de Sandra. El trabajo de la sentencia es un trabajo que se va haciendo acá entre todos, ¿eh? Pero la decisión estuvo desde el primer día. Nosotros, dentro de la misma especie, consideramos inferiores a otros. Históricamente tenemos los esclavos, los negros, las mujeres, y como que en ese darwinismo social los animales serían el último eslabón. La jueza lo que va a decir es que se trata de reconocerle a Sandra sus propios derechos como parte de la obligación de respeto a la vida y su dignidad de ser sintiente. Es decir, que por tener estados afectivos tiene una consideración especial. No son objetos semovientes. Eso para empezar. La palabra persona hacía el ruido por ahí. Yo me acuerdo de los chistes que hacían, se va a poder casar. ¿Por qué? No se están casando los humanos, se va a casar la orangutana. Va a poder votar. No hagamos chiste con eso. Era muy interesante porque vos decías, claro, la gente escucha persona y no escucha la frase completa que es persona jurídica. Tenemos que decirle a la gente que ese asado que está comiendo hasta hace unas semanas tenía estados afectivos y una imagen del mundo. Eso no significa que no te lo sigas comiendo, porque los tigres matan y comen. Entonces, ojo que esto es ético y moral. No tiene nada que ver con la fisiología o la biología. Es eso todo, no hay mucho más. Ahora, la discusión hay que darla, porque vamos a imaginar que mañana descubrimos que las vacas además entienden el castellano y decidimos seguir comiéndolas. ¿Cuáles? Las leyes son arbitrariedades consensuadas. Votaremos y ahí veremos qué hacemos. Sandra es una persona no humana y es un sujeto de derecho. Ya está, se terminó la discusión. Ahora a esa persona no humana, el sujeto de derecho, le tenés que garantizar sus derechos. ¿Cómo? Llevándola al mejor santuario posible, mejor reserva posible. Buscamos muchas alternativas, era difícil. Porque el otro punto es, ¿la aceptarán los demás orangutanes? Porque esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Me mudo y me voy a un barrio, es hermoso, vos sos negro y yo soy ario. Sandra siempre vivió con humanos y no sobreviviría sola en la naturaleza. Por eso no se la puede reintroducir en la jungla de Borneo o Sumatra. Pero además, porque es un animal híbrido. Recién en 1986, Homo sapiens confirmó que los orangutanes de Borneo y Sumatra eran especies distintas. Sin saberlo, los zoológicos los cruzaron y nacieron animales híbridos, como Sandra. Yo no puedo reproducir híbridos y liberarlos en la naturaleza. Y si los libero, estaría contaminando genéticamente poblaciones que tardaron miles de años en seleccionar sus mejores genes
para adaptarse al lugar y sobrevivir al lugar. Entonces, yo libero un híbrido y llegar a reproducirse, estaría contaminando y perjudicando al resto de la población. Acá confieso que personalmente yo quería que Sandra de alguna forma se quedara en la Argentina. O sea, también agotamos ahí un espectro de posibilidades que no pudieron ser. Hasta que encontramos una en el estado de Florida, Estados Unidos. Cuando empiezan a aparecer posibles lugares, Judith y yo hicimos una grilla de preguntas que nosotros haríamos y explicábamos por qué. Solamente esta reserva contestó las preguntas. En un momento en el cual tengo gente durmiendo por las calles, explicarle que trasladé un orangután para que duerma cómodo y a mí me da pudor. Ahora, uno no espera a que todos estén bien, porque si no es como ese tipo que te dice, ¿qué me agarrás a mí? Que me llevé un televisor a agarrar el que se fugó 12 millones de dólares. No, mira, las dos cosas están mal. Sandra, a 33-year-old orangutan that was legally ruled to not be an animal but a non-human person with rights will leave Buenos Aires and head to a sanctuary in Florida that is much better suited to her needs. Y la llevamos al santuario en Estados Unidos. En el momento que cruza la frontera, deja de ser persona no humana. ¿Y ahora qué haces? La encontrás animando un cumpleaños de 15. Jodete, hermano. El doctor Gil Domínguez nos ha pedido al tribunal un documento que se llama Mandamus. De hecho, fue la primera vez en 19 años que alguien me pide que expida un Mandamus. El Mandamus certifica que Sandra ha sido reconocida judicialmente como un ser sintiente, con la esperanza que no sea considerada una cosa en otro país. Tuve mucho miedo, mucho miedo. Estuve fatal los días previos. Yo me ponía en el lugar de ella. Ponte en la caja de 1 metro por 80 centímetros y 1 metro de alto. No más que eso. Hay que estar 11 horas. A mí me cuesta viajar en turista, en un asiento de turista, 11 horas y además me empastillo, tomo vino. Bueno, yo necesitaba quedarme tranquila, necesitaba verla que estaba tranquila ella arriba del avión y que yo estaba tranquila también. Ella es la Homo sapiens María Eugenia, pero todos le dicen Coqui. Es la coordinadora de comportamiento animal del ecoparque y fue la encargada de supervisar la partida de Sandra. Y si bien ella estaba enojada, porque ya estaba muchas horas, mucho movimiento había sido, nada, le decía que se quedara tranquila, que era ruido nada más lo que había alrededor y que nada, que por más que se pueda asustar, nada, era para algo bueno, que se quede tranquila. Nada, le dije, gorda, ya ahora empieza la aventura, esto es para mejor, te vamos a extrañar un montón, pero nada, quédate tranquila. El centro hace este hermoso que me lo mandaron en el 2018. Pero ¿qué es esto? Son una belleza. Yo espero que ella congenie con alguno de los lindos chicos porque para nosotros eres el príncipe Harry. Sandra, la orangutana alemana que vivió 30 años en la Argentina, ahora vive en un santuario en Florida junto a otros 27 orangutanes. Y pudo conocer al príncipe Harry. En el mismo santuario vive Bubbles, el famoso chimpancé de Michael Jackson. Pero esa es otra historia. Sandra va a ser olvidada, nosotros vamos a pasar al olvido. Periódicamente alguien va a encontrar un documental como este y va a decir, ¿qué carajo pasó en ese país? Y con una orangutana pedorra. Les presento el último fotograma del último episodio del Planeta de los Simios. Esto es Carlitos Darwin. En todas las vitrinas van a ver animales, incluso en esta. Tiempo después, Jorge descubrió el Instagram del ecoparque.
vio varios programas de conservación y muchas más fotos de animales. Entonces decidió ir a visitarlo. En la calle ya no había ni abrazos ni manifestantes, y la entrada era gratuita. Al ecoparque lo encontró muy cambiado, con muchas más plantas y flores, y sin saber por qué, como otros Homo sapiens, buscó a los animales de siempre, pero encontró muy pocos. Cleo, el tigre blanco, ya no estaba. Fue derivado a Estados Unidos. Jorge buscó a Kimba y Sofía, pero también habían sido trasladados. Y Mara se fue a un santuario en Brasil. Sin embargo, pudo conocer a dos nuevos pensionistas, la ballena franca austral y la foca Wally. Tengo tatuado, este es el nombre de Pupé, una gata siamesa, para llevarla para toda la vida a Pupé conmigo. Estos son mis perros adoptados, gerontes que se les hace fisioterapia, tienen problemas musculares. Toda la gente piensa que la tortuga es un animal pelotudo, es una especie de piedra que se mueve, ¿no? No es para nada así, es una criatura sensible y afectuosa. Mi vida siempre han sido los perros, perras, callejeros, con una excepción en estos años que fue conocer a los Golden Retriever y bueno, los sigo en Instagram. Rescatada de una villa en Dock Sud y la saqué con un síndrome vestibular, ella es una discapacidad neurológica, le cuesta, al principio no caminaba nada, tiene un tema de equilibrio. Vino maltratado, sucio, maloliente, pulgoso, flaco, parecía despreciado. Por eso le pusimos de nombre Norbu, que significa en tibetano el preciado. Y en menos de 2 semanas acá lo tienen, ratificando todas las razones por las cuales es bueno adoptar un perro.